El pasaje de esta hermosa mañana a leer es el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versos del 1 al 45. El tema a considerar para usted que está observando en esta oportunidad, el tema es: el hombre no es ya un ser para la muerte. Con el relato de la resurrección de Lázaro empieza el preludio de la pasión, porque esa señal en la histórica juanica de Jesús es el motivo directo de la condena a muerte de Jesús, decretada por el Sanedrín, el Gran Consejo. Versos 45 al 33 del Evangelio según San Juan. El camino de Jesús no es en definitiva un camino hacia la muerte, sino un camino que a través de la muerte conduce a la glorificación, a la resurrección y a la vida. Punto número 1. A recordar precisamente que lo fuerte del pasaje es, en la narrativa del Evangelio según San Juan, enfermedad, muerte y resurrección de Lázaro, que abarca desde el verso 1 hasta el verso 44. Esta enfermedad no es para muerte. Vamos a recordar los versos 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. La obra de Jesús es el signo que glorifica, dice acá, con él a Dios. A cuantos crean en él, tienen poder para resucitar y dar vida. Versos 4 al 6, que dice: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Betania es una ciudad que está a escasos 3 kilómetros de Jerusalén. Jesús se hospedaba en la casa de ellos. Lázaro significa entonces: el Señor es mi ayuda. Betania, lugar considerado como la casa de los pobres. Ahí Jesús se hospedaba en aquel lugar con sus amigos. Era muy conocido porque cuando Jesús visitó Jerusalén, casi nunca se quedó ahí en Jerusalén, sino que estuvo cerca de ahí, hospedados a 3 kilómetros, que son lo que la Escritura dice 15 estamos. Ahora, los que creen en Jesús viven ya la vida eterna y no morirán para siempre. Esta vida es un don que no puede arrebatar al creyente la muerte corporal. La muerte de los que creen en Jesús es paso necesario para que no se manifieste en ellos la vida que ya ha recibido. Lázaro es el pobre, el desposeído de todo, privado de la gracia, privado de la vida, privado del Padre Celestial. Se hallaba en el pecado, en la muerte, en la sepultura. No era solo el leproso, no era solo el hambriento, incluso el alimento de los gusanos se encontraba en el reino de la muerte y de la corrupción. Su cuerpo se corroe. En el hecho de la putrefacción, Lázaro es desposeído de todo, de todo. El hombre en el pecado, Adán después de la caída, Génesis capítulo 3. El género humano que suspira por la redención, que anhelaba algo maravilloso, es el plan entonces de Dios, en el cual tenemos que recordar la metáfora de Ezequiel capítulo 37. Cristo convierte en realidad la metáfora del valle de los huesos secos. Su llegada hacia Judea, versos 7 a 16, dice: luego después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del
reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y dice: y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días Lázaro estaba en el sepulcro. Su llegada hacia Judea, o sea, su regreso. La partida hacia Betania es a la vez la marcha hacia Jerusalén, una vez más la pasión. El tiempo de Jesús no lo definen las circunstancias de los peligros humanos, sino la voluntad de Dios. Muestra a Dios determinada el tiempo, dejando a hombres que no pueden llevar a término su proyecto tenebroso. También ellos están sujetos a ese tiempo. Es decir, el miedo de los discípulos es totalmente infundido. Vuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero vaya a despertarlo. Lázaro ha muerto, porque ellos pensaban que solamente estaba durmiendo y no había muerto físicamente. Lázaro tenía ya 4 días de estar precisamente muerto cuando Jesús se presentó a Betania. El encuentro de Jesús con Marta. Tenemos que recordar versos 17 a 27, cuando habla que Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará, dice. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Muerto nuestro amigo Lázaro, se ha dormido, pero vaya a despertar. Lázaro ha muerto. El encuentro de Jesús entonces con Marta es un diálogo de revelación y de fe. Es una posición, si quisiéramos decirlo, apocalíptica en su momento. Según lo concebían los judíos, el alma de un difunto regresa durante 3 días a la tumba. ¿Por qué decir esto? La concepción judía que había era precisamente recordar que en su momento un alma para los judíos podía regresar al 3er día a su cuerpo. Ubicación de Betania, no nos olvidemos, 3 kilómetros de Jerusalén. Muchos judíos que vivían cerca de ahí acudieron para consolar entonces a la familia, en este caso a Marta y María. Consolaban a los tristes, dice. Era una de las principales obras de misericordia en el pueblo judío. Todo aquel que se acercara precisamente a un velorio debía estar ahí acompañando a la familia en su momento para mostrar misericordia. Los judíos representan entonces a la opinión pública que también está ahí presentes. No es nada más que ellos se han querido acercar, no. Ellos están ahí para presenciar precisamente algo extraordinario, algo maravilloso que va a acontecer. Testigos del milagro tenían que ser ellos. Aún dice acá: piensen de Jesús lo que ellos deseen en ese momento, porque están para poder hablar y para poder comentar y criticar la postura de Jesús en cuanto a Lázaro. Una manifestación de confianza en la virtud salvadora de Jesús. El actor dice acá: presente sana a Lázaro. Nótese bien. En este momento, al estar presente, sana, dice, a Lázaro. Yo sé, dice, todo lo que pudieres al Padre te concederá sin reservas y limitaciones. La fe de aquella mujer llamada Marta es una fe que nos ayuda a recordar que fue la primera que llegó cuando supo que Jesús estaba en Betania. Corrió hasta donde estaba Jesús. Y entonces el concepto judío era precisamente tradicional: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Su confianza en Jesús es inquebrantable. Marta, aún con su dolor,
aún con su sentimiento de la partida de su hermano, ella, su fe, no es una fe que se quebranta fácilmente, es una fe sólida en su momento. Jesús le dijo, yo soy, que significa Jesús personalmente, la resurrección y la vida. Estando Jesús presente, Él es la resurrección y la vida. Ahora, enlaza la respuesta entonces judeocristiana de la resurrección para reinterpretarla en un modo completamente nuevo, una nueva enseñanza respecto al contenido de su momento, a la enseñanza que había recibido. Lo segundo, a lo primero, es precisamente recordar lo seguro que es para los creyentes la creencia de la resurrección. El que cree en mí vivirá, aunque esté muerto, dice, o tenga que morir. Nótese bien dos veces la expresión muerte. Muerte física, muerte espiritual. Pero tenemos que recordar que vivir es estar en comunidades acá de vida con Jesús, en comunión con Él y con Dios por la fe. El amor, muerte significa la exclusión de esa comunidad de vida. Si uno no está en esa comunidad de Jesús, tenemos que recordar, debemos ser partícipes de la comunidad de vida en Cristo Jesús. Una pregunta de fe planteada desde un modo tan amplio. Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías. Verso 27. Tenemos que recordar nosotros, tú eres el Mesías. Es el encuentro de Jesús con Marta. Nos falta ahora recordar entonces el encuentro de Jesús con María. Versos 28 al 37. Yo les doy vida, dice. Verso 28 dice claramente: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban cerca con ella la consolaban cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido. La siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allá. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. En ese encuentro de Jesús con María, Marta le da la noticia a ella sola, en secreto. Va y le dice que el maestro está en Betania. Los demás que están ahí no se enteran, solo ven que hablan a solas. Y entonces ella por aparte recibe esa información y acude hasta donde está Jesús seguidamente. Va hasta donde está Jesús. Las dos salen al encuentro. Fue fe e incredulidad. Dos cosas muy importantes. Antes de quedar expuesta la importancia y la impotencia humana ante el destino fatal de Lázaro, creen que va a la tumba a llorar. La comitiva del duelo. Todos ven que sale y dicen, va a llorar a donde está la tumba de Lázaro. Pero no es así. Solo María sabe a dónde va porque sale al encuentro de su Señor. La mujer, en su acto de humillación ante Dios, cae a los pies de Jesús. No ha perdido la confianza en Jesús. Al ver llorar a María y a los judíos, fue conmovido Jesús. Ese conmoverse del Señor, ¿dónde le ha puesto? Jesús lloró, símbolo de la humanidad de Jesús como humano. ¿Por quién lloró Jesús? Es lo que es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué llora el maestro? ¿Por qué llora el rabí ahora? Él en la bienaventuranza dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Parte de las bienaventuranzas era este momento. Los no creyentes no serían capaces de entender que son ellos mismos por quienes Jesús llora. El público judío está allí porque debe entender
apreciar que las palabras que Jesús va a dar es para ellos. Y ese Señor no era tanto recordar la amistad que había entre Lázaro y sus hermanas, sino recordar que Jesús estaba dando ahí precisamente un paso de fe versus incredulidad en el público que estaba presente. Se establece una conexión entre la curación del ciego y la resurrección de Lázaro. Los dos pasajes, el del domingo pasado para el de hoy, van unidos, son inseparables. Ahora será el acto maravilloso, la resurrección de Lázaro, versos 38 al 44, que dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. La resurrección de Lázaro. De nuevo se estremece Jesús, mostrándose afectado y disgustado por la incredulidad en ese momento del público que está presente. Marcha a la tumba, una cueva cerrada con una piedra, y da la orden de retirar la piedra. De la boca de la cueva, Marta interviene. Tiene 4 días que ya huele mal. Marta, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. Verás la gloria de Dios. Jesús ora al Padre, como lo acostumbra hacer Juan 17:1. El diálogo con el Padre, el tratamiento del Padre con que empieza su oración, es típico de Jesús. Una acción de gracias, porque Jesús sabe que Dios le escucha siempre y que por lo mismo no tiene necesidad de pedir explícitamente la realización del milagro. No hay ninguna complicación para que Dios haga una obra maravillosa en la persona de Cristo, actuando públicamente, porque no va a ser avergonzado su Hijo, porque es el Hijo de Dios. Está en comunión plena y directamente con Dios, lo hace más por el pueblo que crea. Jesús, el enviado de Dios, como signo. Lo característico del escrito juanino es esto: señal, prodigio, signo. Lo hace más por el pueblo que crea. Jesús es el enviado de Dios como signo, es el Mesías, como lo había dicho entonces una de ellas. Clama: Lázaro, sal fuera. El muerto sale de la cueva ligado, todavía con vendas y con el sudario sobre el rostro. La resurrección de Lázaro, ese elemento desencadenadamente de la intervención del autor de, precisamente, de dar a judíos contra Jesús de Nazaret. Es el momento en el cual los judíos, en lugar de estar contentos porque Lázaro ha vuelto a la vida, ser testigos de un milagro maravilloso, los judíos, en el verso 45 dice: muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Los otros no. Buscaron oportunidad para que Jesús fuera llevado entonces hacia Jerusalén y ser ajusticiado. Es ahí donde tenemos que encontrar nosotros el enlace que hay entre el ciego Bartimeo, el ciego de nacimiento, con la muerte de Lázaro. Todo va precisamente, es el preámbulo, es el preludio a la pasión de Cristo. Y Cristo va a entrar entonces a Jerusalén. Va a entrar porque Él es el Mesías, Él es el enviado de Dios.
Él es el que tiene que morir en la cruz del Calvario y entregar su vida por amor a nosotros. Pero Él ha dicho que los que creemos en Él hemos pasado entonces de muerte a vida. Y algo muy importante, el hombre no es ya más un ser para la muerte. En la cruz, la muerte fue vencida. Las tinieblas se convirtieron en luz. El pecado dejó de ser pecado. Y Dios vino a dar entonces salvación y vida eterna para usted y para mí. No nos olvidemos. ¿Estamos seguros dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Con quién vamos a pasar la eternidad? ¿Por qué debemos tener temor al morir? Cuando el apóstol Pablo lo decía claramente, para mí el morir es ganancia, porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la expresión del apóstol Pablo cuando él dedica todo un capítulo 15 en su primera carta a los Corintios acerca de la resurrección. Si vemos ese detalle, Lázaro es entonces el preámbulo a la resurrección de Cristo. Lázaro, el que significa el Señor es mi ayuda, es precisamente el que está simbolizando a usted y yo que necesitamos de Dios en esta hora. Oramos al Señor. Padre, gracias por tu palabra que ha sido entregada hoy. Gracias porque la fe que tú has puesto en nosotros es una fe que no se puede quebrar. Una fe la cual no se puede abandonar fácilmente porque tú estás con nosotros. Has puesto tu palabra en nuestro corazón y en nuestra mente. Y tan solamente con una palabra tuya, Señor, recibiremos la bendición que estamos anhelando en nuestro corazón. Tu palabra fue fuerte frente a la tumba de Lázaro. Lázaro, sal fuera. Y esa palabra de autoridad en la que tú has puesto a tu pueblo, y esa misma palabra que se usó con Lázaro, será usada el día de nuestra resurrección gloriosa. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra. La recibimos en el nombre de Jesús. Amén.